Hola, en este caso les hablaré de lo que es una tesina doctoral y específicamente lo que será en nuestro doctorado en gerencia evaluativa tecnológica empresarial y educativa. Inicialmente es apropiado que veamos algunas investigaciones de carácter formal. Aquí pueden observar que existen monografías, artículos científicos, ponencias, informes de avances e investigaciones, trabajos de grado y las tesis. En general, cada uno de ellos puede considerarse como un trabajo científico. Rápidamente, una monografía pues se observa que es una producción escrita donde se refleja un conocimiento sobre un tema que ha sido tratado, como dice la generalidad de las personas, de una manera con mayor profundidad, con mayor orden, pero que no amerita llegar a conclusiones. Sin embargo, sí toma en cuenta algunas consideraciones finales. Un artículo científico es un trabajo más breve, puede ser incluso un reporte, una investigación, bastante sintetizado, enfocado en algunas partes de la investigación, con la finalidad de ser presentado en revistas de carácter científico. Por su parte, las ponencias también son producciones que pueden ser orales o escritas, generalmente son orales, son adelantos de trabajos que se están realizando y que se presentan en eventos de carácter científico. Generalmente también suelen ser publicadas. Están los informes de avance de investigaciones que tienen mucho que ver con los anteriores. Incluso una ponencia puede ser parte de un avance de una investigación. Pero sobre todo se hace para indicar en qué estado se encuentra la investigación que se está desarrollando. Luego están los trabajos de grado, que son producciones más formales. Esas producciones, esas investigaciones conducen a la obtención de un grado académico, generalmente el grado de especialista o el grado de magíster. Y finalmente las tesis, que son las investigaciones ya de máxima formalidad que se presentan para obtener el grado de doctor. En síntesis, en la mayoría de sistemas educativos, pues la especialización puede presentarse como un trabajo que amerita por lo menos una monografía para la obtención de ese grado. Tenemos los trabajos de grado que son exigidos para la obtención del grado de maestría o magíster. Y las tesis de carácter científico, que son las que conducen a la obtención del grado de doctor. Entonces, a grandes rasgos, estas son investigaciones informales que se presentan, que son científicas y que tienen una finalidad específica. Las que están encerradas en esas elixes, pues son las que conducen a la obtención de un grado académico. Hablemos entonces de lo que es una tesina doctoral. Se pudieron dar cuenta que en la presentación anterior, pues no se habló de la tesina. La tesina es como una transición entre una formación que se adquiere para poder iniciar la elaboración de una investigación como tesis para obtener el grado de doctor. Sin embargo, en la literatura abundan infinidad de conceptualizaciones. Generalmente se encuentra como tesina y no especifica para qué. Entonces una tesina puede ser considerada para la obtención de un grado de pregrado, para la obtención de una capacitación, es decir, para la presentación donde de alguna manera debe mostrarse que se tienen recursos para ser investigador. Entre las múltiples conceptualizaciones que se pueden encontrar, yo destaco acá que se trata de un trabajo escrito monográfico. Fíjese que no digo monografía, porque la gente cuando dice monográfico es porque tiene una cualidad, una calidad que tiende a ser una monografía. Entonces la gente tiende a confundir la tesina con un trabajo monográfico, en este caso las tesinas doctorales. Otra conceptualización es que se trata de un trabajo de investigación sobre un determinado tema, en el cual de alguna manera se habla de que se profundiza. Sin embargo, no hay una medida para hablar de cuánta es la profundidad. Eso queda al libre albedrío de lo que subjetivamente considere las personas que están valorando ese trabajo. Otra conceptualización es de que se trata de informes de investigaciones sin hipótesis, dado que no va a conducir a una conclusión en la cual se comprueben algunas hipótesis si se abordan desde el paradigma positivista. Otra conceptualización es que se trata de algo que se produce para obtener un nuevo conocimiento o renovar un conocimiento. Sin embargo, no da esa rigurosidad científica, esa sistematicidad para la obtención de un grado académico. Por eso les decía que son conceptualizaciones que en muchos casos ni siquiera se refieren a tesinas doctorales.
Otra conceptualización es que son trabajos escritos de manera textual para informar, por eso dice ahí escrito textual informativo, dado que no tiene esa sistematicidad ni ese compromiso de llegar a producir ese conocimiento nuevo, puede ser incluso una revisión. Otra conceptualización es que son escritos propios para organizar ideas. Por eso, en el caso de las ponencias, en el caso de lo que se presenta en eventos científicos, son adelantos, son cuestiones previas, pero que sí tienen de alguna manera un conocimiento que se está gestando. Y en muchos casos se tiende a entender la tesina como una investigación de manera documental, buscando actualización lo que se conoce hasta el momento sobre un determinado tema. Esa es otra conceptualización que tiende a confundirse con lo que es una tesina doctoral. Y entre las múltiples conceptualizaciones yo coloco acá el estado del arte de un tema. Eso se ha hecho moda en los estudios de posgrado, que toda investigación debe tener previamente un estado del arte, y no es así. El estado del arte es cuando el interés primordial es conocer en qué estado, en qué momento se encuentra actualmente un tema, qué se ha desarrollado hasta el momento sobre él, qué se conoce sobre él, qué se ha escrito sobre él y quiénes han referenciado el tema como tal. Sin embargo, en ninguno de los casos estos son tesinas doctorales. Una tesina doctoral es como lo muestro acá, se trata de un trabajo de investigación formal. En ese trabajo de investigación formal debe darse evidencia de que se ha adquirido capacidad para investigar, y eso es un trabajo que se hace previamente a la tesis doctoral. Por eso, en muchos programas con bastante seriedad, pues no piden un adelanto, no piden un proyecto, no piden algo que llaman a veces candidatura, sino que se presenta ese trabajo que da esa suficiencia investigativa para así abordar la tesis doctoral. Yo siempre aconsejo que esas tesinas doctorales pues estén enrumbadas, estén enfocadas a lo que es la tesis doctoral como tal. A continuación les voy a mostrar de manera esquemática lo que es una tesina doctoral. En su aspecto de proceso, en su parte procesual, esa tesina doctoral pues va a abarcar todo lo que va a realizar el aspirante a escribir su tesis doctoral para desarrollar su investigación. Parte de un objeto que debe conocerse o que pretende conocerse en la investigación, una realidad que se observa dentro de ese contexto y en el cual el investigador percibe algún hecho como algo problemático y se establece un propósito para llegar a conocer ese hecho problemático. Por eso habla entonces del contexto. Hay un sujeto que es el que de alguna manera conoce o va a conocer lo que se pretende de esa realidad. Debe estar acompañado de un tutor y ese proceso de conocer pues es lo que desarrolla en su investigación. El resultado de la investigación pues es llegar a un conocimiento nuevo y que sea válido. Entonces este es el proceso y que los estudiantes de nuestro doctorado pues han iniciado desde que se empezó a desarrollar los diferentes seminarios y en particular los seminarios de investigación. Al completarse toda esta parte procesual pues se llega a lo que es el informe escrito, es decir, todo este proceso debe expresarse en ese informe escrito. Y el informe escrito es lo que la mayoría entiende como tesina o como tesis doctoral. Porque ese informe escrito pues tiene toda esta serie de partes, su portada, sus agradecimientos, el índice, el resumen, lo que es la introducción, los diversos capítulos, 5, 6, 7 capítulos, alguna expectativa que se quiera generar con esto, referencias y anexos. Y esto último es lo que se conoce como esos aspectos formales y administrativos de la tesina doctoral. Pero en conjunto, todo esto es lo que debe hacerse con esa investigación desde su percepción como problema hasta presentar ese informe escrito de lo que se realizó en la investigación, y es el requisito que debe cumplirse para poder inscribir la tesis doctoral. En conclusión, es una investigación a menor escala lo que es la tesina doctoral. Por eso aconsejo siempre de que se enrumben, se enfoquen, se focalicen su tesina hacia lo que será la tesis doctoral. En el caso de nuestro doctorado en Gerencia Evaluativa Tecnológica Empresarial Educativa de la UNED, pues existe un reglamento de posgrado en el cual se dan las características de lo que deben ser las investigaciones en este decanato.
Sin embargo, no se ha desarrollado la parte que tiene que ver específicamente con el doctorado o los doctorados que vayan surgiendo. En consecuencia, para este doctorado en gerencia evaluativa tecnológica empresarial y educativa, esa tesina doctoral se va a regir por lo que se establece tanto en el reglamento, lo que haga referencia a él, más lo que se vaya produciendo, y por el instructivo para la elaboración y presentación de trabajos de grado. Aquí falta incluir también lo que es la parte del doctorado y los doctorados que vayan surgiendo. Desde mi punto de vista, una aclaratoria que debe hacerse es no hablar de un paradigma cuantitativo ni un paradigma cualitativo de investigación, dado que eso está referido a la metodología. Lo apropiado es hablar de paradigma positivista, que se apoya en metodología de investigación cuantitativa, y de paradigma fenomenológico y sociocrítico, que se apoyan en metodologías cualitativas. Muy a pesar a que en las ciencias sociales últimamente algunos autores han empezado a hablar de otra serie de paradigmas, como si un paradigma naciera de la noche a la mañana, simplemente porque hay un pensador, algunos pensadores que se unen. Entonces hablan de un paradigma de complejidad, un paradigma nuevo de pragmaticidad, hay un paradigma que dice que rebasó todo lo que es el paradigma. Esos son contemplaciones especulativas de algunos autores. Pero desde el punto de vista, como lo hizo el señor Thomas Kuhn en lo que es un paradigma, estos son los 3 paradigmas de investigación reconocidos. Tratado esto, voy a cerrar esta presentación mostrando lo que desde mi perspectiva debe ser esa investigación científica inicial de lo que será la tesis doctoral, es decir, lo que es en realidad una tesina doctoral. En sí, con esto lo que pretendo es mostrar mi perspectiva, lo que yo haría en el caso que ser el dueño de la investigación que voy a presentar. En principio, yo le aconsejo a quienes me consultan que si ya tienen definido lo que va a ser su tesis doctoral, si la tienen bien delimitada con todos los aspectos, pues desarrollar entonces un primero o hasta un segundo objetivo de lo que será esa tesis doctoral, desarrollarlo en lo que va a presentar como tesina doctoral. Esto es una acción que se puede considerar. Otra que también sugiero y aplico es subdividir los primeros objetivos de lo que va a ser la tesis doctoral, subdividirlos en objetivos más específicos aún o de menor amplitud para presentarlos como objetivos de tesina doctoral. Esta es otra acción bastante valedera. Otra acción es que si se aborda desde el positivismo, entonces realizar los primeros análisis, sobre todo análisis de tipo exploratorio o de tipo descriptivo. Y si tiene mayor nivel, pues dejar ese mayor nivel para lo que será entonces la tesis doctoral. Si la tesis la van a abordar desde lo fenomenológico, también podría ser que para la tesina doctoral se presenten algunas descripciones o interpretaciones simbólicas de lo que va a ser esa potencial teorización que debe presentarse en la tesis doctoral. Es decir, no hacer todas las interpretaciones que se hagan de la información que se recabe en el campo, sino llegar hasta cierta parte para la teorización final, presentarla como tesis doctoral. Si se aborda desde el paradigma sociocrítico, es muy parecido al anterior, pero yo sugiero que describan algunos puntos álgidos de esos posibles saberes prácticos a los cuales van a llegar como grandes categorías y sobre los cuales también va a teorizar. Es decir, es muy parecido a lo que se podría hacer para quienes aborden la tesis doctoral desde lo fenomenológico. Otra sugerencia que hago desde mi punto de vista es que si la tesis doctoral va a tener una metodología complementaria, entonces sugiero, hay 2 opciones: describir algunas categorías hipotéticas de lo que serán esas inducciones que a futuro se van a convertir en variables, o de llegar a interpretar de manera descriptiva las potenciales conclusiones que se pueden obtener para de manera inductiva hablar de las particularidades del hecho que se va a investigar. Esto va a depender de cuál va a ser la metodología complementaria. En el primer caso es cuando el complemento es metodología cualitativa y en el segundo caso es cuando el complemento es de metodología cualitativa. Otras posibilidades de mi punto de vista, y coloco un ejemplo práctico que fue la última investigación que estoy realizando. Yo tengo ahí 4 objetivos, pueden ser objetivos de una tesis doctoral, pero fíjense que vamos desde el diagnóstico, desde las descripciones, la explicación de relaciones de dependencia
y se llega al último objetivo hasta validar empíricamente un modelo teórico de relaciones causales. Yo podría entonces, si fuese mi trabajo, para la tesina doctoral presentar los dos primeros objetivos, es decir, hacer la investigación basada en esos dos primeros objetivos como tesina doctoral, y para la tesis doctoral, pues aparte de esos dos objetivos ya desarrollados en la tesina, le incorporo los otros dos objetivos en el desarrollo de esa investigación. Es un caso muy aplicable también. Otra alternativa es, con el mismo ejemplo, si no quiero tomar el primero y el segundo objetivo, yo podría tomar uno de los primeros objetivos, el primero, que es diagnosticar. Entonces, en lugar de hacer ese diagnóstico general, ese primer objetivo de la tesis doctoral lo puedo desglosar en tres, como aparece ahí. Objetivo de la tesis doctoral podría ser diagnosticar aspectos claves, en el caso porque va a trabajar sobre lo que es una evaluación formadora retributiva en entornos virtuales de aprendizaje. Como ya tengo entendido que van a ser tres grandes dimensiones, entonces yo hago el diagnóstico para cada una de las dimensiones. En lugar de hacer el diagnóstico general, hago el diagnóstico de lo que es clave para las heteroevaluaciones. Como segundo objetivo puedo colocar lo que es clave para las autoevaluaciones, y como tercer objetivo, desglosando ese diagnóstico en tres diagnósticos, yo puedo hablar de los elementos claves que voy a obtener en esa exploración, en ese diagnóstico, para llegar entonces sí a la integración de ese objetivo. Entonces, cuando esté en la tesis doctoral, pues simplemente ese primer objetivo que aparece en la parte superior ya lo he cumplido con esos tres objetivos que desarrollé en mi tesina doctoral. Es una acción muy válida también que puede tomarse en cuenta. Y otra opción que sugiero ya es desde el punto de vista del procedimiento. Este es el esquema general de lo que fue mi investigación. Ahí observan que va de lo que es ese inicio, el diseño de un cuestionario que se aplicó, qué muestreo se realizó, al aplicar la prueba piloto qué se hizo con esos datos que se obtuvo. Hay unos primeros análisis estadísticos. Ven en el punto 5 que habla de análisis univariado, luego habla de análisis multivariado en ambos, en esa misma línea, en el punto 5.2 y el 5.3. Si fuese mi trabajo y yo pienso hacer todo esto, pues para mi tesina doctoral podría presentar entonces simplemente hasta el 5.1. Y los otros dos puntos de análisis que se van a realizar de manera con el apoyo de la estadística, pues no se investiga en la tesina doctoral. Es decir, yo elaboro mi investigación y guardo esos dos análisis y los complemento con lo que ya hice anteriormente para la tesis doctoral. Bien, a grandes rasgos, esto es lo que yo les muestro sobre lo que puede ser esa tesina doctoral. Gracias por su atención.